Ante la amenaza y lo que está sucediendo con el coronavirus, platicamos con el doctor Pablo Curi, experto en salud pública, para que nos explique mejor y en qué consiste una pandemia y por qué debemos estar preparados para el surgimiento de lo que se le llama la enfermedad X, que sería fatal para gran parte de la población mundial. También nos platicó de una nueva tendencia, la llamada Una Salud, que implica cuidar no solo a los humanos, sino también a las plantas y a los animales con quienes convivimos diariamente. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. ¿Qué es una pandemia? También hay una definición, es cuando se afectan al menos dos continentes de una manera importante. Es un tema también de intensidad. ¿O qué? Ni modo que hubiera una pandemia generalizada de poca intensidad. Normalmente es cuando ya hay afectaciones a poblaciones importantes y en más de dos continentes se puede pensar en declarar una pandemia. La pandemia de influenza, la última, la de 2009, afectó a todos los continentes y con una magnitud importante, además de que era un nuevo tipo de virus de influenza y no se sabía muy bien qué iba a pasar, pues incluso el declarar una pandemia sirve para que la respuesta organizada global sea mucho más contundente y proteja a la gente que pudiera estar expuesta. Algo muy importante de eventos como el coronavirus actual es que implica virus nuevos y por ello desconocidos, sin vacunas para su prevención y por ende con el potencial para causar estragos en la población mundial, particularmente en los países menos desarrollados y con sistemas de salud más vulnerables. Declarar una pandemia implica medidas de protección más intensas, que pueden ser necesarias aunque también conlleven costos económicos porque disminuyen la actividad comercial, laboral, educativa y turística, entre otras. La Organización Mundial de la Salud, me imagino que tiene que ser muy cuidadosa en declarar algo no, porque manda mensajes. Pero del lado de la salud muchas veces la tentación puede ser, pues hay que cubrirnos todos y cuidarnos todos y que esto no vaya a degenerar en una epidemia generalizada o una pandemia. Pero también, como lo estamos viendo ahora otra vez en el caso chino, pues paras una ciudad y a veces paras un país. Pues no salga usted de su casa, no vaya a trabajar. Es muy fácil cuando estás afuera y no eres el responsable de tomar la decisión. Claro. Pero cuando tú eres el responsable de decir, vamos a parar el país o vamos a evitar que la gente transite, ¿dónde está esa línea de la toma de decisión? Por supuesto que hay protocolos. Hay un reglamento sanitario internacional que la OMS ha estado promoviendo, impulsando desde principios de este milenio, que nos invita a todos los países que son parte de la OMS, que son prácticamente todos los del mundo, a reportar este tipo de cosas para que la OMS, en los comités de expertos, analizando la información disponible, pueda decir, esto ya tiene un problema para convertirse en una emergencia de salud pública internacional. ¿Qué tipo de padecimiento es? Por ejemplo, ¿qué tanto se reproduce la enfermedad? Es decir, por cada persona infectada, ¿cuántos se van a infectar? Doy un ejemplo. El sarampión es uno de los padecimientos o enfermedades que se reproducen con mayor, digamos, facilidad en términos de que por cada caso de sarampión va a haber 15 o 16. Muy alto. Altísimo. Muy alto. En cambio, la influenza estacional, la que hay para la cual nos vacunamos año con año, su reproducibilidad es de 1.2, 1.3, o sea, ni siquiera va a haber otro caso por cada caso infectante. La influenza estacional mata, o su tasa de letalidad, es decir, de cada 100, ¿cuántos se van a morir? A menos de 2, 1.3, 1.4. De cada 100. De cada 100. Es 1.4%, por ponerlo así, para que se entienda. En cambio, el ébola anda en 50%. Wow. Entonces, todas estas consideraciones técnicas se tienen que tomar en cuenta para la toma de decisiones de, a ver, cerramos las fronteras, evitamos que la gente salga.
A nivel individual, también debemos tomar medidas cautelares ante eventos como el coronavirus, como tocarnos menos la cara, reducir el contacto al momento de saludar, saber estornudar, desinfectar nuestro entorno, lavarse más frecuentemente las manos, no expandir rumores y hacer caso a las recomendaciones de los expertos. En todos los casos, en todos, sobre todo en las enfermedades infecciosas, respiratorias o no, hay cosas que si la gente hiciera como rutina, tendrían un gran impacto en evitar que esto se dispersara. Y la señal, lavarse las manos frecuentemente, estornudar adecuadamente. No llevarse las manos a la boca, bueno, a los eso, ojos, ¿no? eso te tengo que decir, Enrique, y al auditorio. Siempre. En promedio, nos tocamos la cara, se dice, que unas 7 veces por minuto y no nos damos cuenta. Por minuto. Por minuto. Y yo creo que si lo hacemos consciente y nos empezamos a fijar, la gente Sí. efectivamente se agarra, Sí. se hace para acá, se jala, se toca Los aquí, ojos. los ojos. Y las manos son Tocan todo. tocan todo. Tocan todo. Entonces uno llega a una gente que, por ejemplo, estornudó, se tapa la boca, toca una puerta o toca un elevador y luego llega uno. Pues que era una enfermedad X, me dijiste, pues es algo que va a aparecer y que quizá es algo muy grande. La OMS incluyó en el 2018 a principios en su lista formal de enfermedades la enfermedad X. ¿Qué significaba eso? ¿Qué querían darle a conocer al mundo? Va a venir una enfermedad, no sabemos cuándo va a llegar, de qué naturaleza va a ser, pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Fortaleciendo los sistemas de vigilancia, la capacidad diagnóstica en nuestros laboratorios, educando a la población a tomar estas medidas a las que ya hice referencia hace unos minutos, y además capacitando al personal de salud para que pueda identificar una enfermedad X. Por eso se llaman X, porque no es una en particular, sino el mensaje fue claro, va a llegar. ¿Y por qué dicen que va a llegar? Porque a través de la historia hemos tenido grandes Porque ha llegado. enfermedades. Pues ha llegado. Claro. En su momento la peste, por ahí de los años 1300, la influenza española. Estamos hablando de que, por ejemplo, la peste diezmó a una tercera o casi a la mitad de la población europea en aquel entonces, y la influenza mató entre 40 y 100 millones de individuos. No es que va a acabar con la humanidad, pero sí cambia el curso puede cambiar el curso de la humanidad. No es que la vaya a extinguir. ¿Por qué pensamos o por qué piensa la Organización Mundial de la Salud en una enfermedad X cuando si algo ha venido avanzando es la ciencia para poder seguramente detectar y enfrentar esas enfermedades? Porque a pesar de todos los avances científicos, hay una historia natural de la evolución donde hay mutación permanente de los microorganismos y no sabemos cómo va a mutar el siguiente microorganismo. Si la enfermedad X a lo mejor va a ser una influenza, ¿eh? Lo que están diciendo es va a haber una enfermedad que no necesariamente es algo que no exista, sino una variante nueva de alguna enfermedad que ya tenemos. Pero que no tenemos cómo enfrentar. Pues este coronavirus es... No tenemos cómo enfrentar, No, ¿verdad? el coronavirus del que estamos hablando en China no existía entre los humanos. O sea, no es que no haya coronavirus, siempre ha habido coronavirus y hay decenas de coronavirus que producen catarro común, nada más que este no es un catarrito, este sí causa neumonías, está causando muertes. Entonces, esto puede pasar no solo con el coronavirus, puede pasar con la influenza, puede pasar con otros virus. Y es importante destacar que sí es cierto que ha habido grandes avances tecnológicos, eso no hay duda, nadie lo puede negar, pero la biología sigue existiendo y la evolución sigue existiendo. En cualquier momento se puede desarrollar una nueva enfermedad o la mutación de una de las que ya conocemos, llegando a ser tan peligrosa que amenace la vida de la mitad de la humanidad. Debemos prepararnos mejor en sistemas, infraestructura y protocolos de salud. El coronavirus nos recuerda que tenemos que estar mejor preparados ante las pandemias, con mejores herramientas de prevención y de reacción, especialmente con lo que llamamos una salud, que involucra el cuidado y la atención a los demás seres vivos que nos rodean. No es que el coronavirus sea una enfermedad social, pero la conducta social fue la que fomentó que apareciera el coronavirus. ¿En qué sentido? Pues ellos están acostumbrados a convivir con animales vivos y matarlos en los mercados ahí, y están expuestos a todos los animales, a la sangre, a todo. Y entonces estos virus que normalmente son de los animales se pasan a los seres humanos. Y me gustaría hacer una reflexión para el auditorio, Enrique. Casi todas las enfermedades infecciosas primero fueron zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Fueron primero de los animales y se brincaron al ser humano por la convivencia del ser humano con animales. La tuberculosis, la influenza, el coronavirus y muchísimas enfermedades infecciosas primero son de los animales. Iba a decir, regresar, me imagino que ha habido unas de regreso, ¿no? Ha habido algunas de regreso. Por ejemplo, la influenza originalmente era de las aves, pero pues ya afecta
a los cerdos, afecta a caballos, afecta a los humanos, y hay ciertos tipos de influenza que se han generado o han mutado en el ser humano que ahora afectan a los cerdos, en fin. Y por eso hay un concepto que yo quisiera señalar aquí, el de una salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad deberíamos de trabajar en el ámbito de salud, no haciendo estas compartimentalizaciones que hacemos quizá por el orden práctico de la salud de los animales, la salud de los humanos. En realidad es una salud porque está yendo y viniendo, y sobre todo en la convivencia actual, lo que comemos. Por ejemplo, ¿por qué los murciélagos? Los murciélagos tienen una característica, son mamíferos, por supuesto, pero tienen una característica muy particular. Los virus no los matan. Ahí se reproducen, pero no los matan. ¿Cómo se llaman? Pues están tiene un nombre, ¿no? latentes, Que son portadores. Son portadores. A ellos no les da. No les da, no se mueren. Y entonces ahí se pueden mezclar diversos tipos de virus y luego esos están en el excremento del murciélago, ese se lo come el cerdo, y entonces el cerdo, ahí hay alguna modificación, y está muy bien estudiado, no entrar en demasiado detalle técnico, y entonces tú te comes al cerdo y te infectas. Entonces, por eso hablar de una salud. O es tener, lo que quiero decir es ir a cuidar la salud de los animales, o es que en nuestros procesos de alimentación sigamos también ciertas medidas de higiene que nos aíslen de esas enfermedades. Son las dos cosas, o sea, es decir, una salud, porque hay que cuidar la salud de los animales, sin duda, pero por ejemplo uno de los grandes problemas hoy que hay en el mundo es la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué crees? Porque uno de los lugares donde más antibióticos se usan es en los animales. Entonces hay que cuidar qué se le da a los animales, porque si no nos genera resistencia luego para las enfermedades nuestras. Okay. Entonces, sí cuidar la salud de los animales, pero también cuidar los procesos de generación de alimentos animales. Entonces resulta que estamos consumiendo en algunas ocasiones antibióticos que no deberíamos de consumir porque vienen en la carne de los animales, bla, bla, etc. Entonces, ese es el tema. Por eso el concepto de una salud es importante. Una salud. Y porque al final del día, lo que les pase a ellos nos va a acabar pasando a nosotros. Puede. No hay que caer en pánico frente al coronavirus actual ni hacer caso a noticias falsas y alarmistas. No obstante, hay que tomar las precauciones necesarias porque es un tema serio y requiere que gobierno y sociedad hagamos caso, en este caso, de los expertos. Aunque la tasa de contagio y la mortalidad del actual coronavirus no sean tan altas, debemos prepararnos mejor ante una posible enfermedad X que pueda tener características mucho más peligrosas. La mejor forma de cuidar la salud es mediante la prevención. Adquiramos mejores hábitos alimenticios, deportivos, sociales, de consumo, al tiempo en que contaminemos menos y cuidemos también la salud de los seres vivos con quienes convivimos, como las plantas y los animales.